Vamos a leer 2 capítulos y empiezo con el primero, que es el número 34, las pruebas del caso. Y así ocurrió que, varios días más tarde, entramos en Brownsville. Jamie con todas sus galas de las Highlands, con la daga estriada de oro de Héctor Cameron en la cintura y una pluma en la gorra. A ver, esperen, que voy a tratar de ver si me avisan algo. Ahí está. Era Blanca que me dice que se escuchaba, que ya estaba todo bien, así que sigo. Perdón. Montaba a Gideon, que tenía las orejas hacia atrás y los ojos inyectados en sangre como era habitual. A su lado, Pájaro que canta en la mañana, jefe en tiempos de paz de los Cherokees de Pájaro de Nieve. Según me había contado Ian, Pájaro era del clan de los pelos largos y tenía todo el aspecto. Su pelo no solo era largo y estaba untado con grasa de oso, lo que lo hacía brillar, sino que estaba magníficamente adornado, con una coletilla alta que le salía desde la coronilla y le caía por la espalda para terminar en una docena de minúsculas trenzas decoradas. Como el resto de su atuendo, con conchas de wampum, cuentas de vidrio, pequeñas campanillas de bronce, plumas de periquito y un yen chino que solo Dios sabía de dónde lo había sacado. Colgada sobre la montura, su posesión más reciente y preciada, el rifle de Jamie. Al otro lado de Jamie, yo, la prueba. Sobre mi mula Clarence, vestida y con un manto de lana azul, que resaltaba la palidez de mi piel y que realzaba de una manera hermosa el amarillo y verde de los hematomas de mi cara que estaban curándose. Con mi collar de perlas de agua dulce en el cuello como apoyo moral. Ian cabalgaba detrás de nosotros con los 2 hombres que Pájaro había traído como comitiva, con un aspecto más de indio que de escocés, con los semicírculos tatuados que descendían por sus bronceados pómulos y su propio pelo marrón y largo, engrasado y recogido en un moño, con una pluma de pavo real encajada en el medio. Al menos no se había rapado el cuero cabelludo al estilo Mohawk. Ya se veía bastante amenazador sin aquello. Y en un traguaz detrás del caballo de Ian venía la prueba B, el cadáver de Lionel Brown. Lo habíamos puesto en el almacén para que se mantuviera fresco junto a la mantequilla y los huevos, y Vi y Malva habían cubierto el cuerpo con moho para que absorbiera el líquido, añadiendo la mayor cantidad posible de hierbas aromáticas fuertes que pudieran encontrar, y luego envolviendo el desagradable paquete en el pellejo de un ciervo, con correas de cuero crudo al mejor estilo indio. A pesar de todas sus atenciones, ninguno de los caballos estaba muy contento de encontrarse cerca del cadáver, pero la montura de Ian aceptaba la situación con triste resignación, y se limitaba a resoplar a intervalos y a agitar la cabeza, de modo que el arnés se sacudía en un lúgubre contrapunto con el sordo ruido de los cascos. No hablamos mucho. En cualquier asentamiento de montaña la llegada de visitantes era causa de conmoción y numerosos comentarios. Nuestra pequeña comitiva hizo que la gente saliera de sus casas, asombrada y con la boca abierta. Para cuando llegamos a la casa de Richard Brown, que hacía las veces de taberna local, teníamos una pequeña banda de seguidores, en su mayoría hombres y muchachos. El sonido de nuestra llegada hizo salir a una mujer, la señora Brown, la reconocí, a la tosca entrada. Se llevó la mano a la boca y volvió a entrar rápidamente en la casa. Esperamos en silencio. Era un fresco y luminoso día de otoño, y la brisa me agitaba los pelos de la nuca. Llevaba el cabello recogido a petición de Jamie y no llevaba gorro. Tenía la cara expuesta, con la verdad escrita en ella. ¿Lo sabrían? Sintiéndome extrañamente distante, como si estuviera observándolo todo desde fuera de mi propio cuerpo, paseé la mirada por los rostros de la multitud. No podían saberlo. Jamie me lo había asegurado, yo lo sabía. A menos que Donner hubiera escapado y hubiera ido a contarles lo sucedido la última noche. Pero no lo había hecho. En caso contrario, Richard Brown habría venido por nosotros. Lo único que sabía era lo que se veía en mi cara, y eso era demasiado.
Clarence percibió la histeria que bullía bajo mi piel como un charco de mercurio. Golpeó el suelo con las patas una vez y sacudió la cabeza como si quisiera ahuyentar a las moscas de sus orejas. La puerta se abrió y Richard Brown salió. Había varios hombres detrás de él, armados. Brown estaba pálido, desaliñado. Tenía la barba mal afeitada y el pelo grasiento. Sus ojos estaban rojos y empañados, y un hedor a cerveza lo acompañaba. Había estado bebiendo mucho, y estaba claro que intentaba animarse lo suficiente para lidiar con cualquier amenaza que nosotros representáramos. Fraser, dijo y se detuvo parpadeando. Señor Brown. Jamie acercó un poco a Gideon para que sus ojos estuvieran a la altura de los hombres del Porsche, a no más de 2 metros de Richard Brown. 10 días atrás, empezó Jamie con voz firme, una banda de hombres vinieron a mis tierras, robaron mi propiedad, atacaron a mi hija que está embarazada, me quemaron mi cobertizo de malteado, destruyeron mi grano y secuestraron y abusaron de mi esposa. La mitad de los hombres habían estado observándome, ahora eran todos los que me miraban. Oí el chasquido pequeño y metálico de un arma que alguien había amartillado. Mantuve el rostro inmóvil, con las manos firmes sobre las riendas, los ojos fijos en la cara de Richard Brown. Su boca comenzó a moverse, pero Jamie levantó una mano ordenando silencio. Los seguí, con mis hombres, y los maté, dijo en el mismo tono sereno. Encontré a su hermano entre ellos. Lo tomé prisionero, pero no lo maté. Todos parecieron tomar aliento al unísono y empezaron a oírse murmullos inquietos en la multitud detrás de nosotros. Los ojos de Richard Brown se clavaron en el bulto del traguá y su cara palideció bajo la barba rala. ¿Usted? ¿Nelly? Ese era mi pie. Tomé aliento profundamente e hice avanzar a Clarence. Su hermano sufrió un accidente antes de que mi marido nos encontrara, dije. Tenía la voz ronca, pero lo bastante clara. Tratamos de curarlo, pero murió. Jamie dejó pasar un momento antes de continuar. Se lo hemos traído para que pueda enterrarlo. Hizo un gesto a Ian, que había desmontado, cortó las cuerdas que sujetaban el traguas. Él y los 2 cherokees lo arrastraron hasta el Porsche y lo dejaron en la calle llena de surcos. Luego regresaron en silencio a sus caballos. Estoy desacostumbrada a los libros de papel, con el tema de los libros electrónicos. Jamie inclinó la cabeza y movió la rienda de Gideon. Pájaro lo siguió, calmo e impasible como un Buda. Yo no sabía si entendía el inglés lo bastante como para haber seguido el discurso de Jamie, pero no importaba. Él entendía su papel y lo había llevado a cabo a la perfección. Tal vez los Brown obtenían buenas ganancias con los asesinatos, el robo y la esclavitud, pero sus ingresos principales provenían del comercio con los indios. Mediante su presencia al lado de Jamie, Pájaro había hecho una clara advertencia de que los cherokees consideraban más importante su relación con el rey de Inglaterra y su agente que el comercio con los Brown. Si Jamie o su propiedad volvían a sufrir algún daño, esa rentable conexión se interrumpiría. Yo no sabía todo lo que Ian le había dicho a Pájaro cuando le había pedido que se uniese a la partida, pero me parecía muy probable que además hubiera un acuerdo tácito de que no se llevaría a cabo ninguna investigación formal en nombre de la corona sobre el destino de cualquier cautivo que pudiera haber caído en manos de los indios. Después de todo, esto era un asunto de negocios. Batí a Clarence en las costillas y me puse detrás de Pájaro, manteniendo mis ojos firmes en el yen chino que resplandecía en mitad de su espalda, colgando de su pelo con un hilo escarlata. Sentí el impulso casi incontrolable de mirar hacia atrás y aferré las riendas, clavándome las uñas en las palmas. ¿Estaba muerto Donner después de todo? No se encontraba con los hombres de Richard Brown, me había fijado. En realidad no sabía si quería que estuviera muerto o no. El deseo de averiguar más sobre él era fuerte, pero el deseo de terminar con todo aquel asunto, de dejar atrás de una vez y para siempre aquella noche en la ladera de la montaña, con todos los testigos consignados al silencio de la tumba,
era más fuerte aún. Oí que Ian y los dos Cherokees se alineaban detrás de nosotros, y al cabo de pocos momentos, Brownsville se perdió de vista, aunque el aroma de cerveza y humo de chimeneas permaneció en mis orificios nasales. Hice que Clarence se pusiera al lado de Jamie. Pájaro se había rezagado para cabalgar junto a sus hombres y junto a Ian. Estaba riéndose de algo. ¿Este es el fin de todo aquello?, le pregunté a Jamie. Mi voz sonaba delgada en el aire frío. Estas cosas nunca se acaban, dijo en voz baja, pero estamos vivos y eso es lo que cuenta. Parte 5, Grandes Esperanzas, y capítulo 35, La Minaria. Después de regresar a salvo de Brownsville, empecé a dar pasos firmes para reanudar mi vida normal. Entre ellos se contaba una visita a Marsalie, que había vuelto de su refugio con los McGilvran. Yo ya había visto a Fergus, quien me había asegurado que ella se había recuperado de sus heridas y que se sentía bien, pero necesitaba comprobarlo por mí misma. La casa estaba en buen estado, pero podían verse señales de abandono. Algunas de las tablas del techo habían volado. Una de las esquinas de la entrada estaba hundida y la lona engrasada que cubría la única ventana se había roto por la parte superior. Cosas pequeñas, pero que debían solucionarse antes de que llegara la nieve. Y no faltaba mucho, lo sentía en la atmósfera, en la forma en que el cielo luminoso y azul de finales de otoño iba convirtiéndose en el brumoso gris del invierno inminente. Nadie salió corriendo a recibirme, pero sabía que se encontraban en casa. De la chimenea salía una nube de humo y chispas, y se me ocurrió pensar que al menos Fergus parecía capaz de aportar suficiente leña para el fuego. Proferí un alegre «hola» y abrí la puerta. Tuve la sensación de inmediato. Habitualmente no confiaba en la mayor parte de mis impresiones, pero esa vez tuve una extraña corazonada. Es esa sensación que tienes si eres médico, cuando entras en una sala de urgencias y sabes que algo anda muy mal. Antes de que hagas la primera pregunta, antes de que hayas examinado los primeros signos vitales. No ocurre con frecuencia, y preferirías que no sucediera nunca, pero es así, lo sabes y ya está. Fue ver a los niños lo que me hizo darme cuenta, tanto como todo lo demás. Marsalie estaba sentada junto a la ventana, cosiendo, y las dos niñas jugaban en silencio a sus pies. Germain, dentro de la casa, algo raro en él, estaba sobre la mesa, balanceando las piernas y mirando con el entrecejo fruncido un libro de dibujos destartalado que él apreciaba mucho. Jamie se lo había traído desde Cross Creek y ellos también lo sabían. Marsalie levantó la cabeza cuando entré y vi que la expresión de su rostro se crispaba al ver mi cara, incluso a pesar de que había mejorado mucho. «Me encuentro bien», dije de repente, frenando su exclamación. «Son solo hematomas. ¿Cómo estás tú?» Dejé el bolso y le rodeé la cara con las manos, volviéndola suavemente hacia la luz. Tenía hematomas muy feos en una mejilla y en la oreja, y había un hematoma en la frente que estaba desapareciendo, pero no tenía cortes, y sus ojos me devolvieron la mirada, claros y sanos. Su piel tenía buen color, sin señales de ictericia, ni tampoco podía percibirse el débil aroma de la disfunción hepática. «Ella se encuentra bien, es el bebé», pensé, y bajé las manos hasta su vientre sin preguntar nada. Sentí que se me helaba el corazón cuando palpé el bulto y lo levanté suavemente. Y casi me mordí la lengua por la sorpresa cuando una pequeña rodilla se movió como reacción a mi roce. Eso me hizo sentir muchísimo mejor. Había pensado que el bebé estaba muerto. Pero un rápido vistazo a la cara de Marsalie me impidió expresar mi alivio en voz alta. Ella se debatía entre la desesperanza y el temor, esperando que yo le dijera que lo que ella sabía que era cierto, en realidad no lo era. «¿El bebé se ha movido mucho durante los últimos días?», pregunté, manteniendo la serenidad de mi voz mientras iba a buscar el estetoscopio. Se lo había mandado a hacer un orfebre en Wilmington, y consistía en una pequeña campana con un extremo plano, primitivo pero eficaz. «No tanto como antes», respondió Marsalie, dándose hacia atrás para permitirme escuchar su estómago.
Pero es normal, ¿no? Quiero decir, cuando están casi listos para salir. Johnny se quedó quieta como una piedra de afilar toda la noche antes de romper aguas. Bueno, sí, a veces. Supongo que estará descansando. Ella sonrió a modo de respuesta, pero su sonrisa desapareció cuando me acerqué y puse la oreja contra el extremo aplanado del tubo metálico, al tiempo que apoyaba la abertura ancha y en forma de campana en su estómago. Me costó un poco encontrar los latidos, y cuando por fin lo hice sonaban demasiado lentos para lo que es habitual. Además, el ritmo era irregular. Se me puso la carne de gallina al oír. Proseguí con el examen haciendo preguntas y bromas, deteniéndome para contestar las preguntas de los otros niños que trataban de acercarse, se pisaban mutuamente y se empujaban los unos a los otros. Todo ese tiempo mi mente corría a gran velocidad imaginándome diversas posibilidades, malas todas ellas. El bebé se movía, sí, pero mal. Había latidos, pero sonaban mal. Todo lo que ocurría en ese vientre me parecía que estaba mal, pero ¿qué era? Una posibilidad muy peligrosa era que el cordón umbilical se le hubiera enredado alrededor de su cuello. Levanté un poco más el vestido tratando de escuchar mejor y vi grandes hematomas, las feas salpicaduras verdes y amarillas de los que estaban curándose, y otros que todavía eran negros y rojizos, floreciendo como rosas mortales sobre la curva del vientre. Mis dientes se clavaron en mi labio al verlos. Aquellos bastardos la habían pateado. Era un milagro que no hubiera perdido al bebé en ese momento. ¿Marcelia estaba sangrando? No. Tampoco sentía dolor alguno, salvo la piel sensible por los hematomas. No tenía calambres, no había contracciones, la presión sanguínea parecía normal por lo que pude ver. Un accidente con el cordón umbilical seguía siendo probable, pero podía ser también que la placenta se hubiera separado parcialmente, implantándose en el útero. ¿Una ruptura en el útero? O algo poco frecuente, un mellizo muerto, un bulto anormal. Lo único que sabía con seguridad era que había que sacar al bebé, traerlo a un mundo donde pudiera respirar y lo antes posible. ¿Dónde está Fergus?, pregunté en el mismo tono sereno. No lo sé, dijo ella, igualando mi tono de absoluta calma. No ha venido a casa desde anteayer. No te metas eso en la boca, Chuis. Levantó la mano hacia Felicité, que estaba masticando un cabo de vela, pero no pudo alcanzarla. Ah, no, bueno, ya lo encontraremos. Le quité el cabo de la vela a la niña. Felicité no protestó, consciente de que ocurría algo, pero sin saber qué. Buscando que la tranquilizaran, agarró la pierna de su madre e intentó trepar hasta la inexistente falda de Marcely. No, bebé, dijo Germán. Cogió a su hermana de la cintura y la arrastró hacia atrás. Tú ven conmigo, Cloutier. ¿Quiere leche?, añadió tratando de convencerla. Vamos al almacén, ¿de acuerdo? Quiero a mamá. Felicité agitó brazos y piernas tratando de escapar, pero Germán levantó su cuerpecito regordete en sus brazos. Vosotras, niñas, venid conmigo, dijo con voz firme, y avanzó con torpeza hacia la puerta con Felicité gruñendo y retorciéndose en sus brazos, y Johnny correteando detrás de sus talones. En la puerta hizo una pausa para mirar a Marcely. Adelante, Amurmin, exclamó Marcely sonriendo. Llévala a saber a la señora Buck, yo estaré bien. Luego murmuró, es un muchachito dulce, Germán. Muy dulce, asentí, Marcely. Lo sé, respondió sencillamente. ¿Crees que podría sobrevivir? Yo no estaba nada segura, pero por el momento el bebé estaba vivo. Vacilé sopesando en mi mente las diferentes posibilidades. Cualquier cosa que hiciera conllevaría riesgos terribles, para ella, para el bebé o para ambos. ¿Por qué no había venido antes? Me reproché a mí misma haber aceptado primero la palabra de Jamie y luego la de Fergus, de que ella se encontraba bien. Pero no había tiempo para esa clase de reproches y por otra parte tampoco habría cambiado nada. ¿Puedes caminar?, pregunté. Tenemos que ir a la casa grande. Sí, desde luego. Se levantó con cuidado, sujetando mi brazo. Recorrió la cabaña con la mirada. Luego me clavó sus ojos límpidos. Hablaremos por el camino. Había opciones, la mayoría de ellas espantosas.
Si había riesgo de desprendimiento de la placenta, podría ser una cesárea de emergencia y tal vez salvar al bebé, pero Marsalí moriría. Inducir el parto implicaría arriesgar la vida del bebé, pero era mucho más seguro para Marsalí. Por supuesto, y decidí reservarme esa acotación, una inducción al parto aumentaba el riesgo de hemorragia y si eso ocurría, tal vez podría parar la hemorragia y salvar a Marsalí, pero no me sería posible ayudar al niño, que también correría peligro. También estaba el éter, una idea tentadora, pero decidí desecharla. Aún no lo había utilizado, no tenía una idea clara de su concentración o su efectividad, ni tampoco tenía los conocimientos de un anestesista para calcular sus efectos en una situación arriesgada como un parto peligroso. En una operación menor podría tomármelo con calma, examinar la respiración del paciente y, llegado el caso, echarme atrás si las cosas parecían ir mal. Pero si estaba en medio de una cesárea y se presentaban problemas, no habría escapatoria. Marsalí parecía hacer gala de una calma prodigiosa, como si estuviera escuchando lo que ocurría en su interior en lugar de mis explicaciones y mis hipótesis. Pero cuando llegamos a la casa grande y nos topamos con el joven Jan que bajaba la colina con un montón de conejos muertos agarrados de las orejas, ella prestó atención. «Hola, prima, ¿cómo va todo?», preguntó él con alegría. «Necesito a Fergus, Jan. ¿Puedes encontrarlo?». La sonrisa desapareció del rostro de Jan cuando se dio cuenta de la palidez de Marsalí y de que yo la estaba atendiendo. «Dios santo, van a ser el bebé, pero ¿por qué?». Miró hacia el sendero detrás de nosotras, evidentemente preguntándose por qué habíamos salido de la cabaña de Marsalí. «Ve a buscar a Fergus, Jan», lo interrumpí, «ahora mismo». «Oh», tragó saliva, «oh, sí, ya voy, ya mismo». Comenzó a alejarse, pero giró en redondo y dejó caer los conejos en mi mano. Luego salió del sendero y empezó a correr cuesta abajo, lanzándose entre árboles y esquivando troncos caídos. Rolo pasó saltando como una mancha gris y corrió por la colina detrás de su amo. No te preocupes», dije, «Marsalí lo encontrará». «Oh, sí», asintió ella. «Pero si no lo encuentran a tiempo». «Lo harán», le expliqué con fuerza. «Vamos». Le pedí a Lizzie que buscara a Brianna y a Malva Christie, y mandé a Marsalí a que descansara en la cocina, acompañada de la señora Buck, mientras yo preparaba la consulta. Ropa de cama y almohadas limpias extendidas en la mesa de reconocimiento. Una cama habría sido mejor, pero necesitaba tener mis elementos a mano. El material de trabajo propiamente dicho, los instrumentos quirúrgicos cuidadosamente escondidos debajo de una toalla limpia, la máscara de éter forrada con gruesas gasas limpias, el frasco cuentagotas. ¿Podría confiarle a Malva la administración del éter en el caso de que yo tuviera que operar de urgencia? Me pareció que era posible. La chica era muy joven y no tenía ninguna clase de formación. Perdón. Pero poseía una notable sangre fría y no era remilgada. Llené el cuentagotas. O es mucha lectura o no sé qué me pasa. Llené el cuentagotas apartando la cara del aroma dulce y denso que emanaba del líquido y añadí un algodón retorcido en el pico para evitar que el éter se evaporara y nos asfixiara a todos o que se prendiera fuego. ¿Y si el parto se prolongaba y luego las cosas salían mal? ¿Y si tenía que hacerlo todo de noche a la luz de la vela? No era posible, el éter era terriblemente inflamable. Me imaginé practicando una cesárea de emergencia en la más absoluta oscuridad, a tientas, pero aparté de inmediato esa imagen de mi mente. Si tenéis un poco de tiempo libre, este sería un momento condenadamente bueno para intervenir, murmuré, dirigiendo esa acotación colectivamente a
San Raimundo y Santa Margarita de Antioquía, santos patronos del parto y de las futuras madres, así como a cualquier ángel guardián que estuviera revoloteando cerca. Evidentemente alguien me escuchó. Cuando conseguí subir a Margalí a la mesa, descubrí con un alivio inmenso que el cuello del útero había comenzado a dilatarse, pero no había señales de sangrado. No descarté el riesgo de hemorragia, pero las probabilidades eran mucho menores. Su presión sanguínea parecía estar bien y los latidos del corazón del bebé se habían estabilizado, aunque él había dejado de moverse, negándose a reaccionar a los tanteos y los empujones. Supongo que estará profundamente dormido, dije, sonriéndole a Marceli, descansando. Ella me dedicó una sonrisa mínima y rodó hasta ponerse de costado gruñendo como un cerdo. A mí también me convendría descansar después de la caminata. Suspiró y acomodó la cabeza en la almohada. Atsu, apoyando la moción, saltó a la mesa y se acurrucó entre sus pechos, frotando su cara con afecto contra ella. Lo habría echado de allí, pero al parecer a Margalí le reconfortaba su presencia. Comenzó a rascarle las orejas hasta que el gato se hizo un ovillo debajo de su mentón, ronroneando sin cesar. Bueno, yo había ayudado a dar a luz en ambientes mucho menos asépticos que este, a pesar del felino, y había muchas probabilidades de que este fuera un proceso lento. Seguramente Atsu se marcharía antes de que su presencia se convirtiera en una molestia. Empezaba a sentirme más tranquila, pero aún no del todo segura. En el camino había reconsiderado las distintas opciones con las que contaba, dada la ligera dilatación del cuello del útero y la estabilización de los latidos. Pensé que podríamos intentar el método más conservador de inducción del parto para no causar un estrés innecesario a la madre o al bebé. Si se presentaba alguna emergencia, bueno, nos enfrentaríamos a ellos cuando fuera necesario. Solo esperaba que el contenido de la jarra se pudiera usar. Nunca había tenido ocasión de abrirla antes. Laminaria, decía la etiqueta, escrita con la fluida caligrafía de Daniel Rowling. Era una pequeña jarra de cristal verde oscuro, herméticamente cerrada y muy ligera. Cuando la abrí despidió un leve aroma a yodo, pero ningún olor a putrefacción, gracias a Dios. La laminaria es una alga. Seca, se asemeja a tiras de un color verde amarronado y del grosor del papel. Pero a diferencia de muchas otras algas secas, la laminaria no se arruga fácilmente y tiene una capacidad asombrosa para absorber agua. Si se la inserta en el cuello del útero, absorbe la humedad de las membranas mucosas y se hincha, haciendo que el cuello se abra más, lo que finalmente provoca que se inicien las labores de parte. Yo había visto cómo se usaba la laminaria, incluso en mi época, aunque en los tiempos modernos era más frecuente que se la utilizara para ayudar a la expulsión de un bebé muerto del útero. Ese fue otro pensamiento que empujé al fondo de mi mente mientras escogía un buen pedazo de alga. Era un trabajo sencillo de hacer y una vez hube terminado ya no quedaba más que esperar y ser optimista. La consulta estaba muy tranquila, llena de luz y de los sonidos de las golondrinas que se apiñaban bajo el alero. Espero que Ian encuentre a Fergus, dijo Marceli después de un rato. Estoy segura de que lo hará, respondí distraída, intentando encender mi pequeño brasero con pedernal y acero. ¿De modo que Fergus no ha estado mucho en casa últimamente? No, casi no lo he visto desde que vinieron esos hombres al cobertizo de Malteada. No supe qué responder. No tenía ni idea de que Fergus se había fumado, aunque sabiendo lo que sabía de los hombres del siglo XVIII, me pareció que entendía el porqué. Está avergonzado de ese tonto francés, dijo Marceli con total naturalidad, confirmando mi suposición. Cree que ha sido culpa suya, ¿sabes? Me refiero al hecho de que yo estuviera allí. Cree que si él fuera más capaz de proveer lo que necesitamos, yo no tendría que haber ido a encargarme del malteado. Hombres, dije sacudiendo la cabeza, y ella se echó a reír. Sí, hombres. Evidentemente, él no me contó cuál era el problema.
Es mucho mejor desaparecer a rumiar sobre el asunto y dejar que yo me ocupe de 3 críos salvajes. Puso los ojos en blanco. Sí, bueno, eso es típico de los hombres, intervino la señora Bug en tono tolerante, entrando con una vela encendida. No hay nada de sensato en ellos, pero tienen buenas intenciones. La vi golpear ese acero como si estuviera custodiando un moribundo. Señora Claire, ¿por qué no ha venido a buscar un poco de fuego como cualquier persona razonable? Tocó con la vela las astillas del brasero que se encendieron de inmediato. Para practicar, respondí mansamente, añadiendo leña al pequeño fuego. Tengo la esperanza de poder aprender a prender fuego en menos de 15 minutos. Marsalí y la señora Bug resoplaron al unísono, burlándose. Bendita sea, Cordero de Dios, 15 minutos no es nada. Si yo más de una vez me he pasado 1 hora o más tratando de conseguir una chispa con yesca húmeda, en Escocia en especial, teniendo en cuenta que en invierno allí no hay nada seco. ¿Por qué piensa que la gente se toma tanto trabajo para apagar un fuego? Eso provocó una vehemente discusión sobre la mejor manera de apagar el fuego antes de dormir, que duró lo suficiente como para que yo pudiera conseguir un calor decente en el brasero y poner sobre él una pequeña tetera. Un té de hojas de frambuesa adelantaría las contracciones. Al parecer, la mención de Escocia le había recordado algo a Marsalí, puesto que se levantó apoyándose sobre un codo. Madre Claire, ¿crees que a papá le importaría que tomara prestada una hoja de papel y un poco de tinta? Me gustaría escribirle a mi madre. Me parece una idea excelente. Fui en busca de papel y tinta, con el corazón latiéndome un poco más deprisa. Marsalí estaba muy tranquila, yo no. Algo que yo ya había visto antes. No estaba segura si era fatalismo, fe religiosa o algo puramente físico. Pero era común que las mujeres a punto de dar a luz perdieran cualquier sentido de miedo o recelo. Volcándose hacia el interior y exhibiendo un ensimismamiento que equivalía a la indiferencia, simplemente debido a que no podían prestar atención a nada que estuviera fuera del universo limitado por su vientre. En cualquier caso, mantuve silencio sobre mis propios temores y pasaron 2 o 3 horas de paz y tranquilidad. Marsalí escribió a Laguerre, pero también breves notas para cada uno de sus hijos. Solo por si acaso, dijo lacónicamente, entregándome las notas para que las guardara. Noté que no le escribía a Fergus, pero sus ojos se clavaban en la puerta cada vez que se oía algún ruido. Lizzie regresó para informar de que no encontraba a Brianna por ninguna parte, pero Malva Christie apareció con cara de excitación y enseguida se puso a trabajar, leyendo en voz alta fragmentos de The Adventures of Peregrine Pickle de Tobias Smollett. Luego entró Jamie, cubierto de polvo del camino, me besó en los labios y besó a Marsalí en la frente. ¿Cómo te encuentras, Amuirnin?, le preguntó. Ella hizo una mueca y sacó la lengua. Él se echó a reír. ¿No has visto a Fergus por ninguna parte, verdad?, pregunté. Sí, lo he visto, dijo él ligeramente sorprendido. ¿Lo necesitáis? Sí, respondí con firmeza. ¿Dónde está? En Gouland's Mill. Ha estado trabajando de intérprete para un viajero francés, un artista que ha venido en busca de pájaros. ¿Con qué pájaros, eh? La idea pareció ofender a la señora Buck. De modo que nuestro Fergus habla la lengua de las aves. Bueno, vaya a buscar al hombrecito ahora mismo, que el francés se ocupe de sus propios pájaros. Un poco desconcertado, Jamie permitió que lo hiciera salir al pasillo. Una vez que nadie pudo oírnos, se detuvo. ¿Qué ocurre con la muchacha?, exigió saber en voz baja. Se lo conté lo mejor que pude. Tal vez no sea nada, así lo espero, pero ella quiere que Fergus esté presente. Me ha dicho que últimamente nunca está con ella, porque se siente culpable de lo que ocurrió en el cobertizo de malteado. Bueno, es razonable. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Por el amor de Dios, no fue culpa suya. Él me miró con una expresión que daba a entender que yo había pasado por alto algo que era obvio y evidente para cualquiera. ¿Crees que eso cambia algo? ¿Y si la muchacha muriera? ¿O si el bebé tuviera algún problema? ¿Crees que él no se culparía por ello? No debería, respondí, pero está claro que lo hace. Tú no
Me detuve bruscamente, porque de hecho él sí. Me lo había explicado con toda claridad la noche que me rescató. Él vio que el recuerdo cruzaba mi cara y la insinuación de una sonrisa débil y dolorosa apareció en sus ojos. Extendió la mano y pasó un dedo por mi ceja, atravesada por un corte que estaba cicatrizando. ¿Crees que yo no sentí lo mismo?, preguntó en voz baja. Moví la cabeza, no como un gesto de negación, sino de desesperación. Un hombre debe proteger a su esposa, se limitó a decir alejándose. Iré a buscar a Fergus. La laminaria había hecho su lento y paciente trabajo y Marceli comenzaba a tener algunas contracciones ocasionales, aunque en realidad no nos habíamos metido de lleno en ella. La luz empezaba a disminuir cuando Jamie regresó con Fergus y con Jan, a quien habían encontrado en el camino. Fergus iba sin afeitar, cubierto de polvo, y estaba claro que llevaba días sin bañarse, pero la cara de Marceli se iluminó como el sol cuando lo vio. Yo no sabía qué le había contado Jamie, pero al ver a Marceli se lanzó sobre ello como una flecha hacia el blanco, abrazándola con tal fervor que Malva lo miró fijamente, asombrada. Me relajé un poco, por primera vez desde esa mañana. Bueno, dije, tal vez convendría que comiéramos algo, ¿no? Dejé solos a Fergus y a Marceli mientras los demás comíamos, y cuando regresé a la consulta los encontré con las cabezas juntas, hablando en voz baja. No quería interrumpirlos, pero era necesario. Por un lado, el cuello del útero se había dilatado notablemente y no había señales de sangrado anormal, lo que era un alivio tremendo. Por el otro, el corazón del bebé había vuelto a latir de manera extraña. Casi seguro que se trataba de un problema con el cordón, pensé. Tenía muy presentes los ojos de Marceli clavados en mi cara mientras yo escuchaba con el estetoscopio. Te estás portando muy bien, le aseguré sonriéndole mientras la miraba a los ojos. Creo que es hora de intervenir para que las cosas salgan mejor. Había unas cuantas hierbas que podían ayudar al parto, pero la mayoría no las usaría si había algún riesgo de hemorragia. Por otra parte, a estas alturas yo ya estaba lo bastante intranquila como para querer acelerar el proceso todo lo posible. El té de hojas de frambuesa podría ayudar y al mismo tiempo no era tan fuerte como para inducir contracciones grandes o repentinas. Me pregunté si debería añadirle simifuga racemosa. El bebé tiene que salir rápidamente, le dijo Marceli a Fergus, con la más absoluta calma. Él tenía su rosario consigo y en ese momento se lo enrolló alrededor de una mano con la cruz colgando. Ayúdame, mon cher. Él levantó la mano del rosario y la besó. Oui, chérie. Entonces se santiguó y se puso a trabajar. Fergus había pasado los primeros 10 años de su vida en el burdel donde había nacido. En consecuencia, sabía mucho más sobre mujeres, en algunos aspectos, que cualquier otro hombre que yo conociera. Aún así, me asombró verlo buscar los lazos de las enaguas de Marceli y bajarlas, dejando los pechos al descubierto. Marceli no parecía nada sorprendida. Se limitó a recostarse y a volverse un poco hacia él, empujándolo con el bulto del vientre. Él se arrodilló sobre una banqueta al costado de la cama y poniendo una mano con ternura sobre el bulto, inclinó la cabeza hacia los pechos de Marceli. En ese momento pareció notar que los estaba mirando con la boca abierta y me devolvió la mirada por encima del vientre. Oh, me sonrió usted, no... Bueno, supongo que usted jamás ha visto esto, ¿verdad, mi lady? En realidad no. Yo me debatí entre la fascinación y la sensación de que debía apartar la vista. ¿Qué? Cuando los dolores de parto tardan en aparecer, chupar los pechos de la mujer hace que la matriz se mueva, lo que acelera la salida del bebé, explicó mientras rozaba con el pulgar un pezón marrón oscuro que se elevó redondo y duro. En el burdel, si alguna de les filles tenía dificultades, otra le hacía este servicio. Yo se lo he hecho a Madus antes, cuando nació Felicité. Ayuda, ya lo verá. Y sin más trámite, cogió el pecho con ambas manos y se metió el pezón en la boca. Acto seguido empezó a chupar suavemente, pero con gran concentración, cerrando los ojos. Marceli suspiró y su cuerpo pareció relajarse con la fluidez de una mujer embarazada. Yo estaba más que desconcertada, pero no podía marcharme por si ocurría algo que requiriese de mi ayuda. Vacilé durante un momento, luego saqué un banco y me senté en él tratando de no hacer mucho ruido.
En realidad ninguno parecía estar preocupado en lo más mínimo por mi presencia, si es que la notaban. Pero yo me sentía incómoda y me aparté un poco para no mirarlos. La técnica de Fergus me asombraba y me interesaba a partes iguales. Él tenía toda la razón. Amamantar a un bebé hace que el útero se contraiga. Las parteras que había conocido en el Hospital de Angers de París también me lo habían dicho. Si una mujer acababa de parir, había que darle al bebé para que lo amamantara, lo que haría más lenta la hemorragia. Aunque ninguna había mencionado la técnica como un medio de inducir las labores de parto. En el burdel, si alguna de las filles tenía dificultades, otra le hacía este servicio, había dicho él. Su madre había sido una de las filles, aunque él no la había conocido. Imaginé una prostituta parisina de cabello oscuro, probablemente joven, gimiendo por las labores de parto, y a una amiga arrodillada para chuparla tiernamente, acariciando unos pechos suaves e hinchados y susurrando palabras de aliento, mientras los fuertes gritos de los clientes satisfechos resonaban a través del suelo y de las paredes. ¿Habría muerto su madre en el parto de él o de algún hijo posterior? ¿Estrangulada por algún cliente borracho, golpeada por el ayudante de la madame? ¿O era solo que no lo había deseado, que no había querido hacerse responsable de un hijo bastardo y por tanto lo había dejado a la compasión de las otras mujeres, como otro de los hijos sin nombres de la calle, el bebé de nadie? Marsalie se movió en la cama y levanté la mirada para asegurarme de que se encontraba bien. Lo estaba. Solo se había movido para rodear con sus brazos los hombros de Fergus. Se había quitado la gorra, su pelo dorado estaba suelto y brillaba en contraste con la reluciente negrura del de él. Fergus, creo que es posible que muera, susurró con una voz casi inaudible por encima del viento entre los árboles. Él soltó el pezón, pero movió los labios con delicadeza por la superficie del pecho mientras murmuraba. ¿Tú siempre crees que vas a morir, Petit Pouce? Todas las mujeres lo creen. Sí, y eso es porque muchas sí se mueren, respondió ella un poco bruscamente y abrió los ojos. Él sonrió. Tú no, dijo en voz baja, pero con mucha tranquilidad. Pasó la mano por su estómago, primero con suavidad, luego más fuerte. Vi que el montículo se hacía firme y que adquiría de repente una forma redondeada y sólida. Marsalie exhaló un aliento profundo y repentino y Fergus apretó el canto de la mano contra la base del montículo, presionando con fuerza el hueso pubiano y la mantuvo allí hasta que la contracción cedió. «Oh, jadeó ella. Tú no», susurró él, «tú no. No permitiré que te mates». Fergus reanudó su actividad haciendo una pausa cada tanto para murmurarle algo en francés a Marsalie. Me levanté y me deslicé lentamente hacia el pie de la cama improvisada sobre la mesa. Eché una rápida mirada a la encimera para asegurarme de que todo estuviera listo, y lo estaba. Tal vez las cosas saldrían bien. Había una mancha de sangre en la sábana, pero era normal a estas alturas. Todavía estaba el preocupante latido del bebé y la posibilidad de un accidente con el cordón. Pero no había nada que pudiera hacer al respecto en este momento. Marsalie había tomado una decisión y era la correcta. Fergus había reanudado sus chupadas. Salí en silencio al pasillo y dejé la puerta entornada para que tuvieran intimidad. Si ella presentara una verdadera hemorragia, yo estaría a su lado en un segundo. Todavía tenía la jarra de hojas de frambuesa en la mano. Supuse que bien podía preparar el té, aunque solo fuera para sentirme útil. Al no encontrar a su esposa en su casa, el viejo Archibald había subido hasta nuestra casa con los niños. Felicité y Joan estaban profundamente dormidas sobre el banco, y Arch fumaba su pipa junto a la chimenea, haciendo anillos de humo para Germain, que lo contemplaba absorto. Mientras tanto, Jamie, Ian y Malva Christie parecían estar enfrascados en una amable discusión literaria sobre los méritos de Henry Fielding, Tobias Smollett y... Ovidio, dije, captando las últimas palabras de un comentario. ¿En serio? Mientras seas feliz tendrás amigos, citó Jamie. Pero si la fortuna te es adversa, te quedarás solo. ¿No crees que eso es lo que le ocurre al pobre Tom Jones y al pequeño Perry Pickle? Pero supuestamente los buenos amigos no abandonarían a un hombre solo porque éste se encontrara en dificultades, objetó Malda. ¿Qué clase de amigos son estos?
De la clase más habitual, me temo, señalé. Por suerte hay pocos de la otra clase. Hay unos pocos de la otra clase. Sí, es cierto, dijo Jamie. Le sonrió a Malva. Los Highlanders son los amigos más sinceros, aunque solo sea porque tienen los peores enemigos. La cara de Malva adquirió un ligero tono rosado, pero se dio cuenta de que la estaban provocando. Tosió. Mi padre dice que los Highlanders son luchadores tan feroces porque no hay casi nada de valor en las Highlands, y las peores batallas siempre se liberan por los motivos más bajos. Todos se retorcieron de risa al oírle y Jamie se levantó para acercarse a mí, dejando que Jan y Malva reanudaran sus discusiones. ¿Cómo se encuentra la muchacha?, preguntó el tono quedo. No estoy segura, respondí. Fergus está atendiéndola. ¿Cómo?, preguntó. Pensaba que no había mucho que un hombre pudiera hacer en estas circunstancias, una vez que el proceso ha comenzado. Oh, te sorprenderías, le aseguré. Yo me he sorprendido. Él pareció intrigado, pero le impidió hacer más preguntas la exigencia de la señora Buck de que todos dejaran de hablar de esos malvados que estaban en las páginas de los libros y que no hacían nada bueno y que vinieran a comer. Yo también me senté a cenar, pero en realidad no pude comer nada, distraída como estaba por mi preocupación por Marceline. El té de hojas de frambuesa ya se había sentado mientras comíamos, lo serví y lo llevé a la consulta, donde entré no sin antes llamar discretamente a la puerta. Fergus estaba sonrojado y sin aliento, pero con los ojos brillantes. No tuve forma de convencerlo de que viniera a comer, e insistió en que se quedaría junto a Marceline. Sus esfuerzos parecían dar resultado, las contracciones de Marceline ya eran regulares, aunque todavía muy distantes entre sí. Serán más rápidas cuando rompa agua, me dijo. Ella tenía la expresión de alguien que está escuchando lo que ocurre dentro de su cuerpo. Siempre es así. Volví a revisar los latidos. No se habían producido grandes cambios. El ritmo seguía siendo irregular, pero no más débil. Me excusé. Jamie estaba en su estudio, al otro lado del pasillo. Entré y me senté a su lado para estar cerca cuando me necesitaran. Estaba escribiendo su habitual carta a su hermana, haciendo una pausa cada tanto para frotarse la mano derecha acalambrada antes de continuar. Arriba la señora Buck estaba acostando a los niños. Oí los sollozos de Felicité y a Germán intentando calmarla con una canción. Al otro lado del pasillo, pequeños movimientos y murmullos. Alguien que cambiaba de lugar y el crujido de la mesa. Y en las profundidades de mi oído interior, como un eco de mi propio pulso, el latido suave y veloz del corazón de un bebé. ¿Qué estás haciendo, Sassenach? Levanté la mirada asombrada. No estoy haciendo nada. Parece que intentes mirar a través de la pared y que no te guste nada lo que ves. Oh. Bajé la mirada y me di cuenta de que había estado retorciendo y alisando la tela y mi falda entre los dedos. Reviviendo mi fracaso, supongo. Él me miró, se levantó y vino a mi lado. Apoyó las manos en la base de la nuca y me masajeó los hombros con una mano fuerte y cálida. ¿Qué fracaso?, preguntó. Cerré los ojos tratando de no gemir por la sensación de dolor de los músculos contracturados y el alivio exquisito y simultáneo. Oh, dije y suspiré. Los pacientes que no pude salvar, los errores, los desastres, los accidentes, los niños que nacieron muertos. Esta última frase quedó flotando en el aire y sus manos hicieron una pausa en su trabajo para luego reanudarlo con más fuerza. Seguramente ha habido ocasiones en las que no has podido hacer nada, ¿verdad? Ni tú ni nadie. Hay cosas que nadie puede arreglar, ¿no? Tú jamás crees eso cuando se trata de ti. ¿Por qué debería creerlo yo? Hizo una pausa en su masaje y yo dirigí la mirada hacia él por encima del hombro. Movió la cabeza, suspiró y retomó su actividad. Sí, bueno, supongo que eso es bastante cierto, dijo con muy mala cara. Es lo que los griegos llamaban hubris, ¿no crees? Sí, y tú sabes a dónde lleva eso. A una solitaria roca bajo el sol, con un buitre mordisqueándote el hígado, repuse y me eché a reír. Jamie también rió. Sí, bueno, una solitaria roca bajo un sol ardiente es un buen lugar para tener compañía, diría yo. Y no me refiero al buitre.
Sus manos dieron un último apretón a mis hombros, pero no las apartó. Recliné la cabeza contra su cuerpo con los ojos cerrados. En el momentáneo silencio que se produjo, nos llegaron unos leves sonidos del otro lado del pasillo donde estaba la consulta. Ese gemido amortiguó de Marsalia al presentarse otra ocasión, una suave pregunta en francés de Fergus. Sentí que en realidad no deberíamos escucharlos. Hubo un murmullo de Marsalie, una pausa, luego un comentario vacilante de Fergus. Sí, como hicimos antes de Felicite, llegó la voz de Marsalie, amortiguada pero nítida. Uy, pero... Entonces pon algo contra la puerta, dijo ella en tono impaciente. Oímos pisadas y la puerta de la consulta que se abría. Fergus estaba allí de pie, con su oscuro pelo desordenado, la camisa desabotonada y su apuesto rostro profundamente sonrojado bajo la sombra de la barba incipiente. Él nos vio y una expresión extraña le cruzó la cara. Orgullo, vergüenza y algo indefiniblemente francés. Le dedicó a Jamie una sonrisa torcida y encogió un solo hombro. Luego cerró la puerta con fuerza. Oímos el ruido de una pequeña mesa que se movía y el pequeño golpe que hizo cuando la empujó contra la puerta. Jamie y yo intercalamos una mirada de desconcierto. Llegaron algunas risitas del otro lado de la puerta cerrada, acompañadas por un enorme crujido. No irá, empezó a decir Jamie con expresión de incredulidad. ¿O sí? Era evidente a juzgar por los débiles crujidos rítmicos que empezaban a oírse en la consulta. Sentí que una ligera oleada de calor me inundaba, junto con una leve sensación de impresión y el impulso más fuerte de echarme a reír. Bueno, alguna vez he oído que en ocasiones puede facilitar el parto. Si el bebé venía con retraso, las maîtresses sages-femmes de París a veces les decían a las mujeres que emborrachasen a sus maridos y... Jamie miró la puerta de la consulta con un gesto de sorpresa, mezclado con un vacilante respeto. Y él ni siquiera se ha tomado una copita. Bueno, si es lo que piensa hacer, ese cabrón tiene huevos, hay que admitirlo. Yankee apareció por el pasillo justo a tiempo para oír esa parte del diálogo, se detuvo de pronto. Escuchó un momento los ruidos que provenían de la consulta, miró a Jamie, luego a mí y luego a la puerta de la consulta. Entonces movió la cabeza y volvió sobre sus pasos de regreso a la cocina. Jamie extendió el brazo y con suma delicadeza cerró la puerta del estudio. Sin comentario alguno volvió a sentarse. Cogió su pluma y empezó a escribir empecinadamente. Yo me acerqué a la pequeña estantería y permanecí de pie contemplando la colección de lomos destartalados. Era poco común que me detuviera en reminiscencias personales cuando estaba tratando con pacientes. Ni tenía tiempo, ni podía prestarles atención. Pero en ese momento disponía de ambas cosas. Me llegó un recuerdo muy nítido de la noche anterior al nacimiento de Brie. La gente suele decir que las mujeres olvidan cómo es dar a luz, porque si lo recordaran ninguna lo haría más de una vez. Yo personalmente no tenía ningún problema en recordarlo. La sensación de una enorme inercia, ese periodo interminable cerca del fin, cuando parece que ese fin jamás llegará, que uno está anclada en una especie de pozo de alquitrán prehistórico y que cada pequeño movimiento es una lucha destinada al fracaso, cada centímetro cuadrado de piel a punto de estallar al igual que los nervios. Una no olvida, simplemente llega a un punto tal que ya no le importa qué sentirá en el momento del parto. Cualquier cosa es mejor que estar embarazada un instante más. Yo había alcanzado ese punto alrededor de 2 semanas antes de la fecha en que se esperaba el parto. La fecha llegó y pasó. Una semana después me encontraba histérica y aletargada simultáneamente. Frank estaba más cómodo que yo, físicamente, pero en cuanto a nervios, no había grandes diferencias entre ambos. Los dos estábamos aterrorizados, no solo por el parto, sino por lo que podría ocurrir después. Como era habitual en él, Frank reaccionaba al terror ensimismándose, retirándose a un lugar donde pudiera controlar todo lo que ocurría y sin dejar que nadie entrara en él. Pero yo no estaba de ánimo como para respetar las barreras de nadie, y estallé en lágrimas de pura desesperación, cuando una alegre obstetra me informó
de que no estaba nada dilatada y de que podrían pasar varios días más, tal vez una semana. Tratando de calmarse, Fran empezó a masajearme los pies, luego la espalda, la nuca, los hombros, todas las partes que yo le permitía tocarme. Y poco a poco comencé a agotarme y permanecí allí quieta, dejando que él me tocara. Y los dos estábamos aterrorizados y necesitábamos tranquilizarnos desesperadamente, y ninguno sabía qué palabras usar para lograrlo. Y él me hizo el amor, lenta y suavemente, y nos quedamos dormidos abrazados. Y despertamos en un estado de pánico varias horas más tarde cuando rompí aguas. «Claire». Supongo que Jamie había gritado mi nombre más de una vez. Yo había estado tan perdida en el recuerdo que había olvidado por completo dónde me encontraba. «¿Qué?», me volví con el corazón latiendo con fuerza. ¿Ha ocurrido algo? «No, aún no». Me miró con el entrecejo fruncido. «¿Te encuentras bien, Sassenach?» «Sí, yo estaba pensando». «Sí, me he dado cuenta de ello», dijo. «¿Tienes miedo?», preguntó en voz baja. «De que tú también estés embarazada, quiero decir». «No», respondí, y percibí el tono de desolación en mi voz con la misma claridad que él. «Sé que no lo estoy». Lo miré, su cara estaba nublada por una expresión de lágrimas no vertidas. «Estoy triste porque no lo estoy, porque ya no volveré a estarlo». Parpadeé con fuerza y vi en su rostro las mismas emociones que yo sentía, alivio y arrepentimiento, mezclados de tal manera que era imposible decir cuál era la principal. Él me rodeó con los brazos y yo incliné la frente contra su pecho, pensando en el alivio que suponía saber que yo también estaba acompañada en esta roca. Permanecimos en silencio durante un rato, solo respirando. Entonces se produjo un repentino cambio en los subrepticios ruidos que llegaban de la consulta. Hubo un pequeño grito de sorpresa, una exclamación en francés más fuerte, y luego el sonido de unos pies que aterrizaban pesadamente sobre el suelo junto a la inconfundible salpicadura del líquido amniótico. Era cierto, las cosas habían empezado a moverse más deprisa. En menos de una hora vi aparecer la coronilla de un cráneo lleno de motas negras. «Tiene un montón de pelo», informé, allanando el perineo con aceite. «Ten cuidado, no empujes demasiado fuerte, aún no». Tanteé la curva del cráneo emergente con la mano. «Tiene una cabeza realmente grande». «Jamás lo habría adivinado», dijo Marcely con la cara roja y jadeando. «Gracias por decírmelo». Casi no tuve tiempo de reír antes de que la cabeza se deslizara fácilmente en mis manos boca abajo. Sí tenía el cordón umbilical alrededor del cuello, pero no apretado, gracias a Dios. Metí un dedo debajo y lo aflojé, y no fue necesario que dijera empuja antes de que Marcely tomara un aliento grande como toda China y lanzara al bebé contra mi estómago como una bala de cañón. Era como si de pronto me hubieran entregado un cerdo engrasado y agité los brazos como una loca, tratando de poner a la criatura hacia arriba y ver si él o ella respiraba. Mientras tanto oí los chillidos de excitación de Malva y de la señora Wood y unos pesados pasos que corrían por el pasillo desde la cocina. Encontré la cara del bebé. Me apresuré a liberarle los orificios nasales y la boca. Insuflé un poco de aire dentro de su boca y chasqué un dedo contra la planta de uno de sus pies. El pie se echó hacia atrás de modo reflejo y la boca se abrió, dejando escapar un lozano alarido. «Bonsoir, Monsieur Leff», dije comprobando que fuera Monsieur. «¿Monsieur?». El rostro de Fergus se partió en una sonrisa oreja a oreja. «Monsieur», confirmé. Envolví al bebé en una franela y lo deposité en los brazos de su padre mientras dedicaba a atar y cortar el cordón umbilical para luego atender a la madre. Marcely, a Dios gracias, se encontraba bien, agotada y bañada en sudor, pero sonriendo. El suelo estaba lleno de charcos, la ropa de cama empapada y la atmósfera cargada con los fecundos olores del parto, pero nadie parecía notarlo en la emoción generalizada. Masajeé el vientre de Marcely para alentar la contracción del útero mientras la señora Buck le traía una enorme jarra de cerveza. «¿Él está bien?», dijo después de beber. «¿De verdad está bien?». «Bueno, tiene 2 brazos, 2 piernas y una cabeza», respondí. «No he tenido tiempo de contar los dedos de las manos y los pies». Fergus depositó el bebé sobre la mesa al lado de Marcely. «Compruébalo tú mismo, Meyer», dijo. Abrió la manta y parpadeó.
Luego se inclinó más cerca y frunció el ceño. Jan y Jamie dejaron de hablar al verlo. ¿Algún problema?, preguntó Jamie acercándose. Un repentino silencio cayó sobre la sala. «Mamá». Germán estaba en el umbral balanceándose y con cara de sueño. «¿Ya está aquí? ¿Sí, monsieur?» Y sin esperar respuesta ni autorización avanzó y se inclinó sobre las ropas de cama manchadas de sangre, con la boca un poco abierta mientras contemplaba a su hermano recién nacido. «Parece raro», dijo, y frunció ligeramente el ceño. «¿Qué le pasa?» Fergus estaba de pie, paralizado como todos nosotros, pero cuando oyó esas palabras miró a Germán. Luego volvió a contemplar al bebé y de nuevo a su primer hijo. «Il est un nain», respondió casi con naturalidad. Apretó el hombro de Germán con tanta fuerza que provocó un grito de alarma del niño. Luego giró en redondo y se marchó. Oí que la puerta principal de la casa se abría y una corriente fría se colaba por el pasillo y llegaba hasta la sala. «Il est un nain», es un enano. Fergus no había cerrado la puerta y el viento apagó las velas, dejándonos en una semioscuridad iluminada solo por el resplandor del brasero. Y hasta acá llegamos. El próximo capítulo es el 36 y terminamos, y les agradezco un montón. Les pido mil disculpas por la desprolijidad, pero no podía conectarme, conectaba y se cortaba. Así que bueno, gracias por estar, espero que les haya gustado y les mando un beso enorme. Besos a todas. Gracias.